Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante, tanto para nuestra formación como seres humanos, como estudiantes, y también para nuestro examen de admisión. Es el tema de aprendizaje. Quizá usted ha visto alguna vez un perro detector de drogas, ¿no? Un perro que en los aeropuertos, con su olfato puede detectar las drogas, ¿no? ¿Cómo se entrenó a ese perrito, ¿no? ¿Hay alguna teoría del aprendizaje que nos permita de repente descubrir o reconocer cómo se entrenan estos animalitos? Sí, ¿no? Existen perros rescatistas, delfines que hacen piruetas, ¿verdad? Pero también el ser humano aprende, ¿no? Todos los días estamos en un constante aprendizaje. Entonces, a la psicología le interesa mucho este tema porque tiene que ver con nuestra capacidad para adquirir conocimientos, ¿verdad? Cuáles son las estrategias, las técnicas que nos pueden servir incluso para estudiar y para toda la vida, porque toda la vida aprendemos. ¿Sí? Pues vamos a ver en esta clase, por ejemplo, la primera parte del tema de aprendizaje, y vamos a ver ahí la definición de lo que es el aprendizaje, las teorías cognitivas y una teoría también que se llama el condicionamiento clásico. Entonces vamos a ver que en las teorías cognitivas vamos a estudiar dos enfoques del aprendizaje, uno que es el aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Jerome Brunner, y el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. También en la segunda parte de este tema vamos a ver el condicionamiento clásico, ¿no? Propuesto por Iván Pavlov. Vamos a ver el proceso, ¿no?, del condicionamiento y el experimento fundamental que permitió justamente elaborar toda una teoría, un enfoque acerca de lo que es el aprendizaje. Los objetivos en esta clase, nosotros, ustedes, ¿no? Al final de la clase estaremos en condiciones de diferenciar las diferentes teorías del aprendizaje cognitivo. En este caso, ¿en qué se caracteriza la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel con la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ¿no? Entonces, en el examen te va a venir una pregunta donde te pone un caso y tú tienes que determinar, ¿no?, si ese caso, ese tema, esa pregunta corresponde con qué teoría. Y para eso tenemos que conocer, ¿verdad?, estos temas que son muy importantes, ¿no? También reconocer las características de estas teorías, ¿no? Cuáles son sus ejes fundamentales, sus categorías fundamentales, cuando se habla de anclaje, cuando se habla de andamiaje, ¿verdad? Cuando se habla de repente, descubrimiento, ¿no? Significatividad del aprendizaje, son conceptos que vamos a ver en esta clase. Y también reconocer las principales características del condicionamiento clásico propuesta por Pavlov, que también ha venido preguntas en el examen de admisión. Entonces, son temas fundamentales, ¿no?, para nuestro examen y para nuestro conocimiento de lo que es la psicología en general, ¿no? Bien, entonces, acá nos plantean pues un caso, ¿no? Casos introductorios, ¿no? Por ejemplo, nuestro comportamiento depende de la experiencia, ¿no? Llorar ante un perro, llorar ante un temblor, ¿no? Tener miedo a una araña, cortar la carne con cubiertos, utilizar el tenedor, ¿no? Utilizar un plato para comer. Son cosas que hemos aprendido, incluso el mismo acto de dormir, ¿no? Usted duerme 8 horas, 6 horas y eso ha sido aprendido. Cuando era un bebé, cuando dormía, ¿no? Dormía 2 horas, dormía 1 hora y se despertaba. Estaba con un sueño irregular, ¿no? Como los gatos, como los perritos. Sin embargo, ya hemos aprendido a estar despiertos gran parte del día y dormidos en la noche. Factorizar un polinomio, ¿no? Hacer cálculos matemáticos, ¿no? Una división polinómica, una factorización, ¿no? Sacar una raíz cuadrada. Son ya aprendizajes también que involucran conocimientos en manejo de información, ¿verdad? Entonces, todo eso es aprendido. Entonces, ahí radica la importancia de ese concepto que es el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje ha sido abordado por diferentes enfoques. Los que han destacado fundamentalmente son los enfoques como producto y como proceso, ¿verdad? Como producto, dicen que el aprendizaje se puede evidenciar en conductas, nada más, ¿no? Hay estímulos que llegan a la persona y produce estos conductos, estímulo-respuesta. Y el aprendizaje como proceso plantea pues de que tenemos un procesamiento interno, como si fuéramos unas computadoras que procesamos información y
mediante pues la conducta podemos hacer evidente aquello que hemos aprendido, ¿no? Entonces vamos a ver que esos enfoques son el enfoque conductista y el enfoque cognitivista, ¿no? Son dos enfoques que históricamente han marcado, ¿no?, la historia de la psicología. Y eso lo vamos a ver también en estas definiciones, ¿verdad? Entonces, debemos en esta clase estar, digamos, seguros, ¿no?, de identificar cuáles son los fundamentos que sustentan al aprendizaje, tanto cognitivo, ¿no?, conductista, ¿no? Eh, y también esto nos permitirá, pues, conocer, ¿no?, comprender, analizar estos grandes enfoques acerca del comportamiento humano, ¿verdad? Y también se extiende, pues, en algunos casos al comportamiento animal, ¿no? Como decíamos, un delfín también aprende, ¿no?, un perro también aprende. También podemos entender, ¿no?, y explicar también, ¿no?, por qué y cómo reaccionan los animalitos de acuerdo a los estímulos que hemos ido desarrollando con ellos, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, la niña puede, ¿no?, tenerle miedo a un perro que le ladra y otro día cuando pase por ese lugar o vea a un perro quizá reaccione con miedo, ¿no? Y este niño de repente, con ayuda de un adulto, ¿no?, de otras personas, aprendió a manejar bicicleta, ¿no? Entonces, el aprendizaje se puede definir como un cambio, ¿no?, Eh, en el comportamiento, que puede ser relativamente permanente porque a veces ese cambio puede durar unos minutos, unas horas, unos años o toda la vida. A veces le tenemos miedo a un perro, pero quizá con el paso del tiempo tenemos una mascota y esa fobia se pierde, ¿no? O sea, se desaparece, ¿no? Por eso se habla de relativa permanencia, ¿no? Pero si aprendemos a manejar bicicleta, de repente eso se adquiere y ya no se olvida, ¿no? Por más que uno deje de manejar un mes, 2 meses, hasta un año, uno se sube a una bicicleta y puede manejarla nuevamente, ¿no? Entonces, un aprendizaje puede ser corto, puede ser de larga duración, eso es relativo, ¿no? No vemos acá que la niña huye del perro, ¿no? Que de repente alguna vez fue mordida por un perro, este perrito parece que quiere jugar nada más, ¿no? Pero ella se asusta, ¿verdad? Entonces, hay experiencias que pueden hacer que nuestra conducta cambie, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se define el aprendizaje? Se define como un cambio en el comportamiento, en la conducta, como resultado de la experiencia. Entonces, la primera característica es eso, ¿no? ¿Cómo se manifiesta que hemos aprendido? En cambios en la conducta, ¿no? Realizar algo. ¿Qué pasaría si tu amigo te dice, yo sé aritmética, ¿no? Yo sé geometría, yo sé trigonometría, domino la trigonometría? Con decírtelo no es suficiente, ¿no? Tú de repente podrías preguntarle algo para que te ayude y evidencia, ¿no?, de que sí domina y sí maneja, ¿no? La conducta evidencia que él domina la trigonometría, ¿no? Si tú me dices, yo sé hablar alemán, sé hablar ruso, sé hablar inglés y todos los idiomas, ¿no? Tú le pones un video en ruso, en alemán, en inglés, tiene que, ¿no?, evidenciar que entiende, ¿no?, que puede él interpretar correctamente esa lengua, ¿no? Entonces tiene que hacerse evidente en una conducta, ¿verdad? También es de relativa permanencia, porque lo que aprendemos no lo aprendemos para toda la vida. Hay cosas que aprendemos y lo podemos adquirir durante un tiempo determinado y luego lo olvidamos, ¿no? Si alguna vez aprendimos a tocar un instrumento musical en el colegio y después lo dejamos ese instrumento musical y al cabo de un mes, 2 meses, un año ya no lo recordamos, ¿no? A veces también olvidamos de repente, ¿no?, algunas habilidades cognitivas, ¿no? Motrices, ¿no? De repente, ¿no? Por ejemplo, pero hay cosas que no vamos a olvidar, ¿no? Fácilmente, como es atarnos los pasadores, abotonarnos la camisa. ¿Por qué? Porque como son cosas que hacemos constantemente, se consolidan. Pues si bien es cierto, hay cosas que podemos olvidar rápido, hay cosas que podemos recordarlo toda la vida, ¿no? A eso se refiere la relativa permanencia. Bien, y es producto de la experiencia en la medida que para aprender se requiere justamente eh, experimentar, ¿no? Tener una práctica, ejercitarnos. No se puede aprender solamente de repente, ¿no?, Mm, a nivel de un conocimiento, digamos, así visual simplemente, ¿no? Hay cosas que requieren que las ensayemos, ¿no? Se evidencian justamente cuando las ensayamos, ¿no? No somos solamente espectadores, ¿no? Un niño podría aprender a manejar bicicleta solamente viendo videos
cómo se maneja la bicicleta? Quizá no, ¿verdad? Quizá no. Tendría que él subirse a la bicicleta y tratar de ensayar lo que vio, ¿no? Practicándolo, ¿no? Y al cabo, pues, de una semana, 2 semanas, quizá ya domina, ¿no? La bicicleta y podría ir a comprar pan con la bicicleta. Entonces, tiene que haber una experiencia, ¿no? A la cual se someta a la persona para poder aprender. Hay simuladores que podrían enseñarnos, ¿no? De repente a manejar un auto, a manejar un avión, ¿no? Pero ¿será suficiente eso? Yo aprendo a manejar un avión por simulador y ya me puedo subir a un avión, pasajeros, todo, y llevarlos, quizá no, ¿verdad? Entonces, tengo yo que subir un avión con un de repente, profesor, ¿no? Un instructor, ¿no? Que me vaya guiando, y yo estar observando ahí y manejando, ¿no? De vez en cuando. Y recién, después de muchas horas de vuelo, yo ya tener la capacidad de poder pilotear el avión, ¿no? Entonces requiere de una experiencia, ¿no? Sostenida, ¿no? En las personas, ¿no? Es muy importante. Bien, pero también vamos a encontrar esta primera teoría del aprendizaje por descubrimiento que fue propuesta por Jerome Brunner, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que se ilustra acá es del principio, ¿no? De Arquímedes, ¿no? Acerca de del espacio que ocupan los objetos en el agua, ¿no? Que se dice pues que Arquímedes lo descubre, de repente cuando se iba a bañar, dice, ¿no? Se iba a bañar, se mete a la bañera y sale el agua, ¿no? De la bañera, y dice, Eureka, ¿no? He descubierto un principio. Entonces, ¿qué es lo más práctico para un alumno? Que yo le diga el principio teóricamente cómo es y le ponga un dibujo, o que yo le diga, acá hay un balde con agua, acá hay unas piedras, a ver, mete las piedras y qué pasa, ¿no? Entonces el niño de repente haciendo eso, él logra redescubrir lo que alguna vez le ocurrió a Arquímedes, ¿no? Entonces él ya comienza a explicar, ¿no? A observar, ¿no? A practicarlo varias veces, hasta que con la ayuda del docente puede él ir descubriendo lo que hace mucho tiempo descubrió Arquímedes, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es no darle el conocimiento acabado al estudiante, sino someterlo, pues, a una experiencia que le permita a él descubrir, ¿no? Los conocimientos. Por eso se habla del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces acá el docente debe involucrar, ¿no? Al estudiante en alguna actividad que sea problemática, ¿no? Una situación problemática, que motive, ¿no? Que interese al estudiante. Y el docente debe ir guiándolo, ¿no? Porque no decirle, ¿sabes qué? Acá están los materiales, a ver, descubre tú solo, yo me voy a tomar mi desayuno, ¿no? Y regreso en 2 horas a ver qué pasa, ¿no? Yo tengo que estar ahí, presente, ¿no? Para guiarlo, orientarlo, ¿no? Eh, para que ellos vayan construyendo. Que la palabra construcción hace referencia a que los conocimientos se van elaborando, se van reelaborando. Es como un programa de computadoras que uno va a ir reformulando, ¿no? Algo así como que tienes una versión beta, versión 1, versión 2, ¿no? Versión, ¿no? Plus, ¿no? Entonces ya comienza uno a desarrollar, ¿no? Una capacidad, ¿verdad? Se construye entonces el conocimiento. Acá mira, date cuenta del concepto construcción, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje. Bien, el docente dice, antes que dar el conocimiento acabado, tiene que buscar que el alumno se interese, se motive por descubrir algo, ¿no? Es como cuando en el colegio te decían, lleva un vaso transparente, algodón y semillas, ¿no? Y envolvías ¿no? las semillas con el algodón, le echabas agua y al cabo de un tiempo tú veías crecer la planta, ¿no? Entonces al cabo de una semana veías las raíces, el tallo, y al cabo de unas semanas veías ya el fruto y todo, ¿no? Entonces ese ejercicio que hemos realizado todos en el colegio se guiaba por este enfoque, ¿no? Que en vez que la profesora venga con una lámina y te diga, esta es la planta, ¿no? Esta es una foto de la planta, ¿no? Sus tallos, sus raíces, sus frutos, se acabó, ¿no? En media hora te explicó eso y tú lo aprendiste. No, se ha demorado una semana, 2 semanas en enseñar lo mismo, pero ¿cuál es el aprendizaje más sólido, ¿no? El que se hace con la lámina o el que se hace con la experiencia, ¿no? Claro, evidentemente el que se hace con la experiencia, el hecho de participar, ¿no? Ya se te queda grabado para toda la vida, ¿no? Pues por eso ahí se busca motivar, ¿no? Al estudiante, ¿no? Que te interese.
Y acá es importante este razonamiento inductivo, ¿no? Porque va a partir de algunas pistas iniciales que el docente va a dar y el alumno él mismo tiene que dar sus explicaciones. O sea, el docente no le va a explicar, ¿no?, el concepto, sino el docente va a buscar que el alumno vaya construyendo ese conocimiento, ¿no?, sobre descubrir las reglas, los principios, los conceptos, ¿verdad? Entonces el alumno lógicamente podría decir, ¿no?, que para qué está el tallo, ¿no? ¿De dónde toma el agua la soja? Del tallo, va a decir, ¿no? De repente él ya observando nada más, y del tallo se sube o de las raíces, ¿no? De las raíces sube hacia el tallo, ¿no? Desde las raíces absorbe el agua la plantita y lo sube al tallo, ¿no? Entonces él podría dar esa explicación, ¿no? Podría equivocarse a veces, ¿no? Pero al final el docente lo va a guiar para que él vaya dando sus respuestas, ¿no? Entonces, el docente, como dice acá, ¿no?, podría impulsar el desarrollo de habilidades para que los estudiantes descubran en forma activa, ¿no? En este caso sería el principio de Arquímedes, ¿no? La relación entre el volumen de un objeto que se sumerge en el agua y el volumen de la cantidad de agua que se desplaza, ¿no?, luego de sumergir el objeto, ¿no? En ese caso, si el alumno logra conceptualizar esto con sus propias palabras, quizás no muy precisas, ya estaría dando un paso más importante que el simple hecho que el docente le muestre una lámina o le explique esto teóricamente, ¿verdad? Entonces acá dice, con la orientación del docente, los estudiantes podrían descubrir el principio de Arquímedes. Bien, las modalidades a las cuales se refiere Brunner, para explicar el aprendizaje, se refiere pues a tres principales modalidades, ¿no? Una de ellas es la modalidad inactiva, que involucra justamente que el estudiante realice una actividad. En el caso de la semilla, ¿no?, el algodón y el agua y el vaso, eras tú el que, ¿no?, el que envolvía la semilla con el algodón, ¿no?, le echabas el agua, observabas todos los días, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, claro, la profesora te decía, ahora estamos en el aula y es tu plantita o tu vasito y tu algodón están, ¿no?, en el patio de repente, en el jardín. Ahora trata tú de imaginar y dibujar lo que has ido observando, ¿no? Y es posible que tú al tercer, cuarto día ya dibujabas el algodón con el tallo, con las raíces, ¿no?, con las hojitas. Entonces tú tratabas de representar con imágenes lo que habías experimentado. Pero ya al cabo de un tiempo también, ¿no?, la profesora le decía, ahora conversen entre ustedes qué es lo que han observado, ¿no?, en láminas de repente que han ido dibujando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mira, día uno, día 2, día 3, ¿no? 7 días, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? A ver, digan ustedes, ¿no? Entonces ustedes comienzan a dialogar entre ustedes hasta que logran redactar, ¿no? Entonces, al cuarto día, ¿no?, de repente ponen ahí, ¿no? Vi que salía un tallito, al cuarto día vi que salían las raíces, ¿no? Al séptimo día vi que ya había una hojita, ¿no? Entonces ya comienza uno a explicar, con sus propias palabras lo que ha realizado. Eso se refiere a estas fases, ¿no?, que lo vamos a ver acá con algún detalle, ¿no? Entonces, mira, las modalidades de representación, ¿no?, en la mente, ¿no?, y cómo se va construyendo estos conocimientos en los niños, cómo representan la realidad de los niños, es inactiva, cuando él realiza actividades, ¿no?, eh, motrices, ¿no?, mecánicas, ¿no?, que involucran pues el construir algo, ¿no?, el reparar algo, ¿no?, el experimentar, manipular, ¿no?, objetos, péndulos, ¿no?, eh, ábacos, ¿no?, plastilinas, ¿no? Pero ya cuando él ha realizado esta manipulación, como te decía, él podría comenzar a representar con imágenes aquello que ha ido experimentando, ¿no? Dibujándolo, ¿no? Entonces a un niño le puedes decir que experimente de repente con una palanca para poder, ¿no?, mover objetos, ¿no? De repente para mover una piedra, una caja, ¿no? Y se va a dar cuenta que de repente el punto de apoyo es muy importante, ¿no?, para utilizar la palanca, ¿no?
Entonces el punto de apoyo está más lejano al objeto, quizá pesa más. Cuando está más cercano al objeto, pesa menos, ¿no? Entonces eso que el niño quizá ha observado lo puede dibujar, ¿no? Puede dibujarlo. Pero después ya tiene que explicarlo en términos, ¿no? O sea, lo que es icónico es las imágenes mentales que logra plasmar en dibujos, de repente, representarlo en dibujos. Y lo simbólico ya consiste en traducir aquello que ha representado en imágenes en palabras, ¿no? Puede ser en fórmulas, ¿no? Puede ser ya a través de símbolos que ya conoce, ¿no? Tipo, ya sabe la escritura, ¿no? Ya sabe los números, ¿no? Y puede expresarlo explicándolo de esa manera. ¿Sí? Entonces, el concepto de andamiaje tiene que ver con lo anterior, ¿no? Para que el niño tenga ese conocimiento en activo, ¿no? Icónico y simbólico, requiere que haya alguien, que puede ser un adulto, que puede ser otro niño, que puede ser un padre o la madre o el hermano, tiene que haber alguien que lo vaya guiando. Es decir, el alumno no puede estar solo, ¿no? Aprendiendo por su cuenta. Tiene que haber alguien que lo vaya motivando, guiando, orientando, ¿no? Y justamente esas pistas que se va dando al estudiante, esa ayuda, representó, ¿no? Bajo el concepto de andamiaje. Ustedes saben que es un andamio, ¿no? Un andamio es una estructura que se coloca temporalmente cuando se construye un edificio, ¿no? Cuando van a hacer una pared, ¿no? Un techo, colocan madera, ¿no? Como andamios, ¿no? Son andamios. Pero una vez que el cemento, el concreto ya secó, ya se hizo sólido, se retiran justamente los andamios, ¿no? Algo similar ocurre con el aprendizaje, según Brunner, ¿no? O sea, los adultos que van a dar ayudas, pistas a los estudiantes están sirviendo de soporte para el aprendizaje de los niños. Entonces, el docente va a tener que interactuar, ¿no? Constantemente con el estudiante, dándole alguna guía, ¿no? Alguna orientación, pero poco a poco esta guía, esta ayuda tiene que ir siendo menor, ¿verdad? El rol del docente es guiar, auxiliarlo, pero también darle cierto nivel de autonomía para que el alumno vaya haciendo solo las cosas, ¿no? Mm, Entonces, debe ajustarse, como dice acá, a las características, ¿no? Del aprendiz, del novato. No tiene que ayudarlo mucho ni dejarlo solo mucho tiempo, tiene que haber una medición, ¿no? En qué nivel se encuentra para yo brindarle la ayuda adecuadamente. Eh, es temporal, ¿no? Se orienta al aprendiz, ¿no? Hasta que logre la autonomía. O sea, una vez que ya logró la autonomía, se supone que yo ya debo retirar esa ayuda, ¿no? No es permanente, es temporal, ¿no? Y, y el que el docente evalúe que el niño aprendió, tiene que evidenciarse en comportamiento, ¿no? El docente no puede decir, ah, yo creo que ya aprendió, ¿no? Ah, ya, yo ya no lo voy a ayudar porque me parece que ya aprendió. No, no, ese me parece no es correcto, ¿no? El alumno tiene que demostrar, tiene que evidenciar a través de un comportamiento que sí aprendió, ¿no? Son las tres características, ¿no? Fundamentales para este andamiaje. Bien, la otra teoría es la teoría del aprendizaje significativo, propuesta por David Ausubel. Él propone que el aprendizaje será significativo en la medida que se vincule con lo que el alumno ya conoce, ¿verdad? Todos hemos comido de repente pollo a la brasa y todos sabemos que al final quedan los huesos, ¿no? Entonces, eso puede ser un conocimiento previo importante para iniciar el concepto de vertebrados, ¿no? Todos han comido pollo, han comido carne, y quedan al final los huesos, vertebrados, ¿no? Entonces, eso ya es una experiencia que todos hemos tenido, ¿no? Puede ser una base para hablar de los vertebrados, ¿no? Entonces, el aprendizaje es significativo cuando se vincula, se relaciona con lo que el alumno ya sabe, ya conoce, ¿no? Eh, y ese conocimiento debe incorporarse a la estructura cognitiva del estudiante. O sea, el estudiante en su mente tiene así como
una especie de rompecabezas, ¿no? Que tiene que ir armándose, ¿no? Tiene que ir formándose. Eso debe corresponder, ¿no? Esas piezas deben encajar, ¿no? En algo que ya tiene el alumno, ¿no? Como un rompecabezas incompleto, ¿no? Que hay que ir completándolo, algo así. Eso puede ser la figura, ¿no? Ese nivel, ¿no? Em, Entonces, es más significativa la información cuando más se vincula con lo que el alumno ya sabe, ¿no? Un ejemplo sencillo sería si un alumno eh, quiere aprender a multiplicar, tiene que saber primero sumar, ¿no? Si no sabe sumar, no podría intentar aprender a multiplicar, ¿verdad? Entonces, el conocimiento previo de la suma, de la adición, es muy importante para la multiplicación, ¿no? Y si un niño quiere aprender a sacar una raíz cuadrada, tiene que saber primero lo que es potenciación, ¿no? Si no sabe qué es una potenciación, quizá le sea muy difícil entender lo que es una raíz cuadrada o el concepto de raíz cúbica también, ¿no? Entonces, esos dos conceptos se vinculan entre sí, ¿no? Uno es la base para el otro, ¿verdad? Em, por ejemplo, un niño puede aprender que los cangrejos tienen un exoesqueleto, ¿no? O esqueleto exterior, ¿verdad? O sea, a diferencia pues de nosotros que nuestro esqueleto es interno, el niño podría aprender que el cangrejo tiene una estructura externa, ¿no? De repente, ¿no? Imagínate ese concepto, ¿no? Ya no es como el pollo que tiene huesos, como los seres humanos que tenemos eh, huesos internamente, ¿no? Sin embargo, los cangrejos tienen el exoesqueleto, ¿no? Eso puede aprenderlo probablemente por una serie de prácticas, experiencia, ¿no? Puede adquirir. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que el aprendizaje sea significativo? Tiene que haber una significatividad lógica del material, ¿no? Tiene que haber una significatividad lógica del material, ¿no? Que ese material tenga una estructura interna, que tenga una organización, vinculado lógicamente, ¿no? Entre conceptos que ya se ha ido logrando. eh, y la información debe corresponder justamente con esa característica para que el alumno pueda aprenderlo, ¿no? O sea, el conocimiento no puede estar desordenado, desorganizado, y lógicamente incoherente, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto. Eh, la significatividad psicológica del material, ¿no? En el sentido de que el estudiante tiene que haber una relación sustantiva, lógica, con la estructura del estudiante, el conocimiento que tiene el estudiante, ¿no? O sea, ya cómo se vincula lo que el alumno sabe con lo que yo le voy a enseñar, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Alguna vez usted ha querido leer un libro de astrofísica de repente o de física nuclear? De repente sí, tiene el interés, pero cuando lo comienza a leer no se vincula con lo que usted sabe, ¿no? Porque sus conocimientos básicos de física quizás no le permiten entender esos conceptos, ¿no? O entender un libro de bioquímica de repente, los términos de categorías, en la tercera página yo ya me perdí, ¿no? De repente, ¿no? Porque para mí no tiene significatividad psicológica porque no se vincula con lo que yo sé. Pero sí tiene de repente significatividad lógica, ¿no? O sea, sí está lógicamente bien organizado, pero no tiene para mí ese significado psicológico, ¿no? Bien. En la actitud favorable del alumno, eso es lo fundamental también, ¿no? Porque el alumno tiene que darle sentido a lo que aprende, hacia un fin, hacia un objetivo, ¿no? Vinculándose con lo que ya conoce, pero tiene que haber una motivación, ¿no? El para qué voy a aprender esto, ¿no? Entonces, el docente debe convencer al alumno de que lo que va a aprender es importante, ¿no? Es importante, le tiene que dar sentido, y él está seguro, ¿no? De que ese conocimiento se vincula con lo que él ya sabe, ¿verdad? Tiene que haber esa certeza, esa seguridad. Bien. Bueno, los tipos de aprendizaje, según Auswell, y esto fue motivo también de pregunta de examen de admisión, es el aprendizaje de representaciones, ¿no? Eh, Es algo así como que el niño, ¿no? Cuando somos pequeños, asociamos una palabra con un objeto, ¿sí? De manera a veces arbitraria, a veces, ¿no?
pero es la primera forma de vinculación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un pequeño podría vincular que todas las personas que tienen cabello largo son mujeres, todas las personas que tienen cabello corto son hombres. Y si un día en el carro está viajando con su mamá, puede ver a un joven que viene con cabello largo, ¿no? ¿Y qué puede pensar él? No, mira, una nena, una niña, diría, ¿no? Y sube una señorita con cabello corto, ¿no? Y él puede, ah, mira, mira, un joven, un niño, ¿no? Podría, porque él está vinculando esos dos, esa imagen con la palabra de manera arbitraria. Él no sabe el concepto de qué es niño, de qué es niña, ¿no? De qué es varón, qué es mujer. Pero después ya de un tiempo va a tener esa capacidad de diferenciar, ¿no? A pesar de que tenga cabello corto o cabello largo, eso no va a ser determinante, ¿no? Para decir quién es varón o quién es mujer. Eso va a ser ya otra forma, otro nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces eso ya involucra un concepto, ¿no? El concepto mujer, el concepto varón, el concepto perro, el concepto gato, ¿verdad? Entonces, cuando ya diferencia de repente un caballo de un perro, de una vaca, ¿no? Entonces, es porque ya ha ido formando conceptos, ¿no? Que de alguna forma está estableciendo cuál es su cualidad que lo diferencia de los otros seres, ¿no? Sin embargo, cuando tiene un aprendizaje por representaciones, a veces al caballo, a la vaca, al burro, igual le dice perro, ¿no? Porque simplemente asocia una imagen con un nombre. Pero ya cuando establece vínculos entre conceptos, ¿no? Puede decir ese perro es vertebrado, ¿no? Ese perro es una mascota, ese gato es una mascota, entonces ya está formando proposiciones, ¿no? Está estableciendo relaciones lógicas entre conceptos, ¿no? Ya lo puede expresar a través de ideas, ¿no? Nos ponen los ejemplos, ¿no? Eh, para entender la frase el perro es un animal, ¿no? Y en consecuencia un ser vivo tiene que manejar el concepto animal y el concepto ser vivo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Que nos permite entender esta idea. Entonces, creo que en el examen viene una pregunta con respecto a la palabra mamá y la foto de la mamá, ¿no? Entonces, los niños a veces aprenden que mamá es aquella persona que como imagen tienen inmediata de su propia madre, ¿no? De su propia mamá. Si otro niño dice, yo tengo mi mamá, a veces el niño puede decir, no, no, tú no tienes mamá, yo tengo mamá, ¿no? Y la profesora le puede explicar, no, pero todos los niños tienen mamá, ¿no? Y quizá él recién ahí entiende el concepto mamá, ¿no? Porque mamá no es solamente la persona que está en casa, que lo atiende, sino mamá es un concepto, ¿no? Que se aplica a todas las mujeres que tienen hijos. En fin, eso es algo que él ha ido formando, ¿no? Ha tenido que formar. Todos hemos tenido que pasar por eso. ¿Sí? ¿Cómo se organiza el aprendizaje significativo? Vamos a encontrar un aprendizaje subordinado. Es acá que las nuevas ideas se hayan subordinadas jerárquicamente a las ya existentes, ¿no? Entonces la nueva idea es como un ejemplo del concepto ya formado, ¿no? Si el niño ya sabe el concepto mamífero, lo que ya sabe, eh, y solamente aprendió que mamífero es el perro y que mamífero es la vaca de repente, ¿no? Pero si le muestran otros animalitos, como el conejo, el elefante, el ratón, o quizá animales que él no conoce, que lo ve por primera vez en una foto, un video o en el zoológico, y él atendiendo a sus características se da cuenta que tiene ¿no? Es una cebra, ¿no? Hembra que tiene igual, ¿no? Su ubre, sus tetillas, ¿no? Así como la vaca, de repente, ¿no? Entonces vamos a encontrar que este pequeño ya puede extender ese concepto de mamífero a otros seres, ¿no? Entonces la nueva idea es un ejemplo del concepto ya existente, ¿no? Entonces ahí se habla de un aprendizaje subordinado. Y se dice acá que es el concepto de diferenciación progresiva, ¿no? Pues va extendiendo el concepto mamífero con varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos. Entonces, la idea. Mm.
Pero también puede ser el aprendizaje súper ordenado, ¿no? Donde la nueva idea, un concepto de mayor generalidad, ¿no? Acá se da lo que se llama la reconciliación integradora, ¿no? Entonces, el niño quizá ya conoce, como dice acá, ¿no? Ya conoce que es un serrucho, un alicate, un desarmador, ¿no? Él conoce a todos esos elementos por separado. Pero un día su papá le dice, a ver, hijito, pásame esa herramienta. Y el hijito le dice, papá, pero yo no veo ninguna herramienta, no sé qué es herramienta, lo que veo es un serrucho. No, pásame el serrucho, es una herramienta. Ah, ya, toma la herramienta, dice, ¿no? Nuevamente, el día siguiente, hijito, pásame la herramienta, ¿no? Ah, te paso el serrucho, no, pásame el alicate. No, pero tú me dijiste que la herramienta era el serrucho, no, también el alicate es una herramienta. Un ratito, papá, explícame mejor. Serrucho, desarmador, ¿no? El alicate son herramientas, sí, son herramientas. Mira, porque se usan, ¿no? Para arreglar algo, ¿no? Tienen un uso así, ¿no? Manual. Y entonces él ahora une, reconcilia aquellos elementos que estaban separados, los reconcilia bajo el concepto herramienta. Entonces, el nuevo concepto que él aprendió es el concepto herramienta, ¿verdad? Es la nueva idea. Por eso se habla de una reconciliación. ¿Quiénes se reconcilian? Los que estaban separados, ¿no? Esa reconciliación se reconcilian bajo la forma de una nueva categoría. Es la categoría que está aprendiendo, herramienta. Bien, la otra forma como se organiza es el aprendizaje combinatorio, donde el nuevo concepto está dentro de la misma categoría, dentro del mismo nivel. No es ni superior ni subordinado, ¿no? Al nuevo, al concepto ya antiguo, ¿no? Acá nos dice la relación de los conceptos nuevos con la estructura conectiva ya existente se realiza sin producirse una inclusión de subordinación ni supraordenación, ¿no? Entonces, sin relación jerárquica. Entonces, el pequeño ya sabía que era un mamífero, ¿verdad? Como el perro, y le enseña pues que hay otro mamífero que es acuático, como el delfín. O sea, el concepto mamífero no está subordinándose, ¿no? Ni de repente supraordenándose al concepto nuevo, ¿no? El concepto antiguo y el concepto nuevo están en la misma jerarquía semántica, ¿no? No es que el perro sea un tipo eh, de delfín o ¿no? de ballena, ni que la ballena ni el delfín sean un tipo de perro, ¿no? Ambos son mamíferos, están en la misma jerarquía, ¿verdad? El aprendizaje combinatorio. Bien, entonces el concepto que desarrolla Ausubel es el concepto de anclaje. Es un ancla, ¿no? Ustedes han visto en los barcos tienen su ancla, ¿no? Las embarcaciones acuáticas tienen un ancla, ¿no? Entonces un ancla es un objeto pesado que se suelta para que la embarcación no sea llevada por las corrientes del agua, ¿no? Ese es entonces, el concepto anclaje hace referencia a que los conocimientos previos que tiene el alumno sirven justamente de soporte para los nuevos conocimientos. Los conocimientos previos son los que el alumno ya domina. Ese conocimiento previo sirve de ancla, de soporte, de base para los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, de repente la profesora le pregunta a los niños si tienen un jardín, un pequeño huerto en su casa, ¿no? Imagínate que sea una zona rural donde todos los niños ya tienen jardines, tienen huertos, ¿no? Tienen plantas, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser muy importante para la profesora, ¿no? Entonces le va a decir, todos han visto una planta, todos han sacado la planta de sí, yo he sacado un apio, ¿no? Todos esos niños ya saben. Perejil, ¿no? Todo. Por lo tanto, ese conocimiento previo le sirve a la profesora y ella puede poner su lámina y les explica, ¿no? Lo que ya los alumnos ya saben, ¿no? Y tienen como conocimiento previo. Entonces, el conocimiento ancla, el anclaje se da sobre lo que el alumno ya conoce, ¿verdad? Pero si fuese el caso, de repente, que trata pues, de una zona urbana, los niños viven en departamentos, no conocen muchas plantas, quizá allí
¿no? La profesora les puede decir a la mamá que les envíe pues un apio, ¿no? Planta, ¿no? Para que lo analicen en clase, ¿no? Para que vayan familiarizándose, ¿no? Entonces, sin embargo, acá el ejemplo que nos ponen se ve niños que ya tienen esa experiencia previa, ¿no? Todos ellos, ¿no? Las experiencias previas con el objeto de conocimiento y los contenidos asimilados anteriormente pueden funcionar como puntos de anclaje, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, son los elementos, ¿no? Que están en la estructura cognitiva del alumno, en su memoria de largo plazo. eh, y ese conocimiento nuevo que yo voy a brindar se tiene que vincular con la estructura cognitiva que ya tiene el alumno, ¿no? Las nuevas ideas, nos dicen acá, conceptos, proposiciones, se pueden aprender significativamente en la medida que otras ideas, esa estructura que ya tiene el sujeto, el estudiante, funcionen como puntos de anclaje. Mientras más vinculado esté lo que yo voy a enseñar con lo que el alumno ya sabe, justamente sería más significativa esa enseñanza, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a estudiar otro modelo de aprendizaje que fue descubierto por Iván Pavlov, ¿no? Pavlov bueno, fue un médico, fisiólogo, eh, que realiza un experimento, bueno, que se ilustra en esta lámina, ¿no? Había eh, atado un perro, ¿no? Con unas cuerdas a esta situación experimental y estaba tratando de evaluar, ¿no? Cuál era la propiedad de la saliva del perro, ¿no? Y él creía que tenía propiedades curativas, ¿no? Esa era su hipótesis. Y cada vez que le iba a dar alimento al perro, utilizaba una lata. Y ustedes han tomado el Milo, ¿no? Con una cocoa granulada, con otros ingredientes, ¿no? Azucarada también, ¿no? ¿No? Algo similar era lo que él tenía. Era una carne que era deshidratada y granulada, ¿no? Él tenía una especie de cucharita con la cual le daba de comer al perro. Todos los días, Pavlov se acercaba con ese recipiente, con una latita. Imagínate que es una latita verde, así como el Milo. Agarraba una cucharadita de ese alimento y se lo colocaba en el hocico del perro. Y después que ya recibía la comida, el perro comenzaba a salivar y había hecho un agujero, pues, en el piel al perro que conectaba, pues, con su hocico, su boca. Y mediante un conducto, pues, contabilizaba la cantidad de saliva que el perro iba segregando. Ese era el experimento, ¿no? Lo que él quería saber. Pero luego de haber repetido esto varias veces, una vez Pavlov se acerca con la lata y el perro se anticipa, o sea, la salivación del perro se anticipa al hecho de que Pavlov le coloque eh, la carne en el hocico. Pavlov se quedó extrañado porque ahora se está llenando de saliva el recipiente si todavía no le he colocado carne en el hocico. Entonces es una forma de reflejo psíquico, dijo, ¿no? Porque la sola visualización de la lata está generando en el perro la salivación. Él lo llamó reflejo psíquico, pero como él era un científico así bastante disciplinado, trató de llevarlo esto a la experimentación. Abandonó el objeto que tenía de estudio, que era analizar la saliva del perro, y comenzó a investigar por qué, ¿no? La pregunta era, ¿por qué saliva el perro al ver la lata verde, ¿no? En ese caso era el ejemplo que le estamos poniendo, ¿no? Entonces, por eso él, ¿no? Llegó a definir el condicionamiento clásico de la siguiente manera, ¿no? Es un proceso por el cual el sujeto, el organismo, aprende, ¿no? A responder ante un estímulo por efecto de una asociación de estímulos, ¿no? Esa es un poco la definición muy general, ¿no? Tiene que haber una asociación de estímulos, ¿no? El color verde con la carne, ¿no? Se asociaban constantemente, provocó que después con solo ver el color verde, el perro comenzó a salivar. Un ejemplo similar vino en el examen, hace mucho tiempo, ¿no? Decía, una enfermera coloca una inyección a un pequeño, ¿no? El pequeño llora de miedo, ¿no? Por el dolor que le provoca.
Después, ¿no? Cuando ve este pequeño, después cuando está en el carro viajando con su mamá a la casa, ve a una señorita que sube vestida de blanco. El pequeño ve a la señorita y se asusta y comienza a llorar, ¿no? Y de bajarse del carro. Quito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, no? ¿Por qué no dejas que se siente la señorita acá, no? Y está llorando, quiere salir, ¿no? Entonces, claro, en ese caso lo que ha ocurrido es que el pequeño asoció, ¿no? Su mente de manera ¿no? Involuntaria asoció el color blanco con la experiencia dolorosa. Pero cada vez que vea a una persona de blanco va a sentir miedo, ¿no? Dolor en el brazo. Ahí ¿no? Se produjo una asociación de estímulos, ¿no? El color blanco con la inyección que recibió el dolor, ¿no? Que le provoca, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, fue descubierto por Iván Pavlov, ¿verdad? Y acá nos dice, es el procedimiento mediante el cual un estímulo que inicialmente no provoca una respuesta determinada, en este caso el color blanco de la ropa de la enfermera, adquiere la propiedad de provocar una respuesta condicionada, en este caso adquiere la propiedad de provocar el miedo, ¿no? Ahora el color blanco provoca miedo en el pequeño, como consecuencia de la asociación de estímulos, ¿no? Como consecuencia de que se asoció la presencia del color blanco con la inyección que le colocó el pequeño. Se asociaron ambos, después de haberse asociado una sola vez, fue tan rápido este aprendizaje que a la siguiente vez cuando el pequeño vea a una persona de blanco, le provoca miedo, ¿no? Y acá mira, hay un ejemplo, ¿no? El perrito de Eduardo Fido tiembla y pone la cola entre sus patas cada vez que entra a la habitación. Eh, Antonio, el hermano menor de Eduardo, quien suele jalarle la cola, ¿no? Entonces, cuando entra a la habitación de Antonio, entra pues temeroso, ¿no? Porque cada vez que entraba a esa habitación le jalaban la cola. Entonces, puede ser un ejemplo muy ilustrativo en este. Bien, ¿cuáles son las características de este condicionamiento clásico? Primero, que la respuesta de salivación del perro y de miedo del niño ante el color blanco son respuestas provocadas por el estímulo. No es que el perro decida salivar y no es que el niño decida tener miedo, sino es el estímulo, color blanco, lo que desencadena en nosotros el, en este caso, miedo. ¿Alguna vez usted ha subido el carro cansado, de repente, quizás no con hambre, pero cansado, quizás ya comió, pero está un poquito cansado, y se recuesta, se descansa un rato en el carro, y sube alguien con un pollo a la brasa? ¿Cuál es la reacción que tenemos, no? El olor a pollo a la brasa desencadena en nosotros incluso una reacción de placer, ¿no? Cambia el estado de ánimo y comenzamos a salivar de repente. Entonces, esa respuesta de nosotros es provocada por el estímulo. El estímulo desencadena esa respuesta, ¿verdad? El procedimiento consiste pues en que el, digamos, se produce acá una asociación de estímulos, ¿no? Donde en este caso el estímulo que provoca, ¿no? El dolor, como es la aguja, se asocia con el estímulo que es el color blanco, ¿no? Los estímulos se asocian para que después el color blanco adquiera la propiedad que tenía la aguja, de provocar dolor, de causar miedo, ¿no? Entonces, cuando dice el refuerzo se presenta siempre después del estímulo condicionado, en este caso el color blanco, ¿no? Cualquiera que sea el comportamiento del organismo, ¿no? ¿Se recuerdan que se habló en las clases de bases biológicas de un sistema nervioso autónomo y somático, ¿verdad? El somático es el voluntario y el autónomo es involuntario. Por lo tanto, en este condicionamiento clásico, el que una persona tiemble al, de repente al escuchar el ladrido de un perro o tiemble al ver una araña, ese temblor, ¿no? Ese miedo que experimenta, esa respuesta, ¿no? De ruborizarse, temblar, transpirar, no son voluntarias. Son respuestas desencadenadas por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que obedece justamente al sistema límbico, ¿no? Que va a desencadenar esas respuestas. Nosotros, ¿no? Los animales también, ¿no?
Las respuestas son viscerales. ¿A qué se refiere la palabra visceral? Vísceras, ¿no? Pueden ser unas vísceras, ¿no? Ustedes han escuchado hablar cuando van al mercado, ¿no? Deme pollo sin vísceras, ¿no? Claro, tiene que sacarle los intestinos. Deme el pescado sin vísceras, señora, por favor, límpialo bien, ¿no? Ya, las vísceras es todo lo que está dentro del organismo, ¿no? Glándulas salivales, el corazón, ¿no? También los riñones, el hígado, todo, ¿no? Todo son vísceras, ¿no? Entonces, son viscerales, respuestas viscerales por ejemplo, la transpiración, ¿no? La transpiración de miedo sería una respuesta visceral, ¿no? Involuntaria. Es involuntario, por lo tanto, y se produce la asociación de estímulo, ¿no? Estímulo neutro con estímulo incondicional. Lo vamos a ver acá en sus elementos. Bien. Entonces, para investigar este aprendizaje, Pavlov creó una situación artificial. Entonces dijo, si el perro salivaba cuando veía la lata de color verde, ahora yo voy a utilizar un estímulo que quizá el perro no ha escuchado con frecuencia, pero si lo escucha yo sé que lo va a atender, ¿no? Y hizo sonar una campana que nunca el perro había escuchado, pero como era un sonido pues que llegaba al campo auditivo del perro, el perro atendía, o sea, orientaba su atención hacia el sonido, ¿no? Alguna vez tú has hecho un sonido de repente y el perro ha buscado con sus orejitas, ¿no? Con su mirada la fuente del sonido, sí, esa es una respuesta de orientación. Y ese estímulo, que es la campanita, lo llamó estímulo neutro, ¿no? Porque no provoca ninguna respuesta especial, solamente la atención. El estímulo incondicionado viene a ser un estímulo que desencadena una respuesta natural en el perro, una respuesta involuntaria, instintiva se le podría decir, ¿no? Natural, vamos a decir, no aprendida. Entonces, si a un perro o a un ser humano nos colocan algo dentro de la boca, sea carne, o sea una piedrita, o sea una canica, vamos a desencadenar una respuesta automática, que es la salivación. ¿Ya? En este caso, esa respuesta no la podemos controlar, ¿verdad? Si sube la temperatura de nuestra habitación, ¿qué se provoca en nosotros? La transpiración, ¿no? ¿Esa transpiración la puedo controlar? No, es algo natural. ¿Ya? Si picamos cebolla y ese humor, ese vapor de la cebolla llega a nuestros ojos, ¿cuál es la respuesta? Lagrimia. El estímulo incondicionado es aquel estímulo que va a desencadenar una respuesta natural, respuesta incondicionada. ¿Ya? Siempre asocian esa parte. ¿Eh? Importante. ¿De qué consiste el proceso de condicionamiento? En presentar de manera simultánea el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. O sea, mientras se hacía sonar la campana y el perro estaba escuchando el sonido de la campana, le colocaban carne en el hocico al perro. Y el perro comenzaba pues a salivar, ¿no? A la vez que escuchaba la campana. Este procedimiento se repitió una, dos, ¿no? Tres, cuatro veces, muchas veces, hasta que de pronto, con el solo hecho de hacer sonar la campana, el perro comenzaba a segregar saliva, ¿no? Comenzaba. Entonces, esta campana no es la misma que al principio, ¿no? Esta campana, mira, está provocando una respuesta nueva que antes no tenía. Por eso a esta campana se le denominó estímulo condicionado, que provoca una respuesta condicionada que es la salivación. ¿Sí? En esto consiste el proceso de condicionamiento. Bien, vamos a analizar en este momento lo que son los procesos básicos de condicionamiento clásico, ¿verdad? El concepto de extinción hace referencia a que si una persona, ¿no? que adquirió un temor, por ejemplo, a los perros, ¿no? Y le tiene miedo a los perros porque un perro le mordió, es posible que si se somete o se contacta, ¿no? a perros de manera constante, el miedo va a estar presente, ¿no? Porque siempre va a pasar por una casa que hay perros. Y los perros no le vuelven a ladrar y son perros tranquilos. Cada vez que pase va a sentir miedo, ¿no? Por ese lugar donde hay perros.
pero va a llegar un momento en el cual ese miedo va a ir disminuyendo hasta desaparecer, ¿no? Eso se llama extinción. Es como una persona que eh, subió al ascensor y la puerta lo golpeó y le provocó un dolor y un miedo a los ascensores. De ahí en adelante tiene miedo cada vez que sube al ascensor, pero tiene que obligatoriamente subir con ascensor porque son 8 pisos que tiene que subir. Pero quizá al cabo ya de 15 días, 20 días, el temor va disminuyendo hasta desaparecer. Y un día, pues, desaparece, ¿no? Sin embargo, lo que encontró Pablo es que a veces de manera inusitada, o sea, sin saber en qué momento iba a ocurrir, reaparecía el temor de manera espontánea, pero desaparecía inmediatamente, ¿no? Es como que la persona sube al ascensor todos los días, ya día 30, día 40, día, ¿no? Sigue subiendo, y un día de pronto le tiene un pánico al ascensor y se detiene, ¿no? Y sube con miedo. Pero al día siguiente, ese miedo desaparece. Entonces, la recuperación espontánea es entonces la reaparición de la respuesta condicionada después que esta respuesta se extinguió. Pero esa reaparición puede ocurrir en cualquier momento. No, no hay una regla que aparece en el momento, en el evento número 100, 105, 120, no, no hay regla, ¿no? En cualquier momento puede reaparecer. Entonces esta niña le tenía miedo a los perros, pero como tenía una mascota que veía todos los días, fue perdiendo el miedo hasta que de pronto un día ve al perro, ve a la mascota y reaparece el miedo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? ¿Sí? Una recuperación espontánea. Bien, también vamos a encontrar la generalización, ¿no? Entonces, la generalización consiste en que fue un perro pequeño el que te asustó. Ahora cualquier figura de perro, o cualquier imagen de perro, o cualquier peluche que parezca perro, que sea un perro de peluche, te va a provocar un miedo. O sea, ya no discriminas, ¿no? Que solamente los perros pequeños, o los perros grandes, o los perros negros, o los perros de marrones, ¿no? Ahora cualquier tipo de perro, incluso una figura de un perro, incluso un peluche de un perro, te va a provocar miedo. ¿Sí? Es una generalización. ¿Recuerdan el caso que les comentaba del niño que, ¿no?, había recibido la vacuna de una enfermera vestida de blanco, ¿no? Este niño generalizó. Ahora, cualquier persona que está vestida de blanco le tiene miedo. No solamente a las enfermeras, puede ser al panadero, al carnicero, ¿verdad? A la chica que atiende en la farmacia que está de blanco, ¿no? A cualquier persona. Entonces, ahí se llama una generalización. Entonces, por eso acá nos dice que la tendencia a emitir respuestas condicionadas frente a estímulos similares, ¿no? Al estímulo que fue condicionado, ¿no? Entonces, Melina también le empezó a tener miedo a otros perros, ¿no? Pequeños, grandes, marrones, de todo tipo de color. Y la discriminación es cuando le tenemos, por ejemplo, miedo a un tipo de perro, ¿no? Por ejemplo, a los perros de repente bulldog, ¿no? Los perros bulldog parecen, ¿no?, así enojados, ¿no? Entonces, quizá a ese perro le tengo miedo, pero a otro tipo de perros, un perro chow chow, un perro chihuahua, ¿no? Ese perro no le tengo miedo, pero sí al bulldog, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, porque he realizado una discriminación, ¿no? La tendencia a emitir la respuesta condicionada ante estímulos específicos, ¿no? Específicos. Y ese miedo no aparece ante estímulos diferentes a ese perrito en este caso, ¿no? Entonces nunca le tuvo miedo a los perros grandes, ¿no? O sea, solamente le tenía miedo a los perros pequeños, pero nunca a los perros grandes, ¿no? Una discriminación, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver también eh, el conductismo. Es una corriente psicológica norteamericana que es fundada por John Watson, ¿no? John Watson plantea entonces que la psicología debe estudiar la conducta observable, y no debería estudiar, dice, los procesos mentales, ¿no? Porque son subjetivos, todos los subjetivos no pueden ser estudiados científicamente. Eh, ¿No? Debe descartarse todo lo que haga mención a actividad psíquica interna, subjetiva, mental, ¿no? Mm, Introduce el método científico de las ciencias naturales
para investigar al psiquismo, al comportamiento humano, ¿no? Entonces, él no aceptaba, por ejemplo, la palabra pensamiento, ¿no? Como algo que ocurre dentro de nosotros. Él planteaba que hay conductas, ¿no? Que evidencian que somos, que razonamos, ¿no? O sea, que tenemos inteligencia. La inteligencia no se define como algo mental, interno, subjetivo, sino como acciones inteligentes, ¿no? Conductas inteligentes, sería la idea. Cuando conoce la investigación de Pavlov acerca del condicionamiento clásico, adopta esa metodología y va un poco más allá, ¿no? Porque Pavlov lo aplicó con perros. Pero mira, Watson lo aplica con lo que viene a ser niños, ¿no? Tenía, bueno, una enfermera, ¿no? Que le ayudaba, que propone, ¿no? De que su hijito de la enfermera sea, pues, el primer ser humano que va a ser condicionado con el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿verdad? Pues este pequeño se llamó Albert, ¿no? Albert, el hijo de Rosalie Reiner, el cual, pues, le presentaron un conejo. El pequeño quería coger al conejo, quería jugar con el conejo y detrás de él comenzaron a provocar un ruido intenso, ¿no? Ese ruido intenso pues asustó al pequeño que comenzó a llorar, ¿no? Ya, entonces ya no agarraba al conejito. En este caso se pone ejemplo con una rata blanca, ¿no? Y como eso se repitió varias veces, al cabo ya de 3, 4, 5, 10 veces, la sola presencia del conejo o de la rata blanca generaba ya en el pequeño Albert comenzaba a llorar con la sola presencia. Entonces, es un experimento polémico del cual hay fotos, hay incluso videos, que pues en la actualidad no sería permitido, ¿no? No sería aceptado, ¿no? Ciencia actual. Y lo vamos a ver en este esquema, ¿no? Al inicio, pues el ratoncito blanco era un estímulo neutro que solamente provocaba en Albert la curiosidad, la atención, ¿no? Y el ruido intenso, ¿no? De un metal, ¿no? Desencadenaba la respuesta natural, pues, de Albert de llorar, del miedo, el susto, el llanto, ¿no? ¿En qué consistió el condicionamiento? Justamente en presentar en forma simultánea, ¿verdad? El sonido intenso del metal con la rata blanca, ¿no? De forma simultánea. Y la respuesta de Albert pues, fue mirar a la ratita y comenzar a llorar, ¿no? Por el ruido intenso que estaba provocándose delante de él, ¿no? Después de repetir esto varias veces, la sola presencia de la ratita blanca desencadenaba la respuesta del llanto, del miedo de Albert, ¿no? Y la ratita blanca que vemos aquí al final ya no es la misma que la del principio, ¿no? Sino es una ratita que adquirió una propiedad, la propiedad de desencadenar una respuesta que antes no provocaba. Por lo tanto, al estímulo ratita que adquirió esa propiedad se le llama estímulo condicionado y la respuesta del Albert, ¿no? De llorar ante este ratoncito es la respuesta condicionada, ¿no? La respuesta aprendida, ¿verdad? Entonces, esto permite explicar muchas conductas que tenemos. De repente, como les decía, cuando vemos la palabra Norquis, de repente es una pollería, ¿no? Que quizá muchos han asistido a esa pollería. Ya el solo color o la palabra Norquis puede desencadenar en nosotros la salivación o el apetito o la gana de comer pollo, ¿no? La palabra Norquis sería entonces un estímulo condicionado, ¿no? Que ha sido asociado varias veces pues con el comer el pollo, ¿no? Por esa razón no es casual que cuando tú vas a una pollería, no, que cualquier pollería te ponen, ¿no? Como un individual, un papelito, ¿no? Un papelito ahí con la palabra Norque y varios pollitos ahí, ¿no? Entonces los niños comienzan a jugar, entonces ya niños, adultos están asociando justamente el color de la palabra Norquis, el nombre de Norquis, con el deleitarse con el pollo, ¿no? Y ahora después ya con la sola visualización de esa marca puede desencadenar en nosotros el apetito. Bien, eso viene a ser entonces este modelo planteado por Watson, John Watson, que funda el conductismo. Bien,
Acá tenemos una bibliografía, todos estos libros que se ubican acá se pueden encontrar en línea, en internet, ¿no? La mayoría de libros. Se puede, si le interesa, ¿no? Algún concepto, alguna idea, puede buscarlos en esta bibliografía que se ha utilizado para este caso. Eh, en todo caso, este sería ya el fin de este capítulo. Estudié bastante. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la práctica dirigida. Bien, vamos a desarrollar en esta ocasión el solucionario de la semana 11, ciclo semestral San Marcos, el tema aprendizaje 1. La pregunta número 1 nos dice, el profesor pregunta en clase si alguien se ha mudado varias veces. Los alumnos levantan la mano, uno menciona 3 veces y el otro 5. El profesor le pregunta al último estudiante las causas. El alumno contesta que fue por la delincuencia, por la escuela, por la economía, el acceso a diversos espacios y la compra de un espacio, ¿no? A lo que el maestro le pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa en común tenían todas estas causas? El estudiante contesta que la necesidad. Luego de esto, el docente le habla de la vida nómada y es el mismo aprendiz el que va suponiendo dichas causas. El método usado por el docente fue planteado por, claro, recuerdan ustedes que cuando el alumno, ¿no? comienza a problematizar sobre un tema y comienza, ¿no? a tratar de explicarlo a través, ¿no? de algún tipo de experiencia que él haya tenido, está pues involucrándose en un aprendizaje dentro de la teoría del enfoque cognitivista, ¿no? O el enfoque como proceso, ¿no? Entonces, las alternativas nos dicen Ausubel, Brunner, Vygotsky o Pavlov, ¿no? Podría ser Brunner o Ausubel, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Ausubel podría ser porque hay una experiencia previa, ¿no? Que es el haberse mudado y se asocia con el conocimiento nuevo que el docente quiere enseñar, el concepto de ¿no? el ser nómada, ¿no? El comportamiento nómada, la vida nómada. Podría ser Brunner, ¿no? En la medida de que está problematizando sobre un tema, ¿no? Un tema en el cual el docente le da pistas, ¿no? Ayudas al estudiante, ¿no? Eh, Sin embargo, pues cuando da estas pistas, ¿no? El alumno, eh, pues le permite, ¿no? Reconocer, ¿no? Este concepto, incorporarlo dentro de sus conocimientos, ¿no? que él ha ido logrando ya, ¿no? Entonces, está entre ambas donde predomina más la presencia del docente, que es el que guía, el que orienta, ¿no? El que de manera inductiva, en base a esa experiencia particular, va construyendo con el alumno ese conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante esa presencia del docente común que predomina en esta pregunta. Sí. La pregunta 2 nos dice, Ricardo escucha que durante la construcción del Imperio Romano, Crassus mandó a crucificar a los vencidos en la guerra para ponerlos en el camino hacia Roma y exhibirlos como trofeos de guerra. Él va construyendo en su mente las imágenes de los vencidos, gritando de dolor mientras son aniquilados de forma tan salvaje y deshonrosa. Esto es porque ha visto películas cristianas donde había crucifixiones. Se puede decir que sus construcciones cognitivas se basan en sus conocimientos previos, lo cual es parte del aprendizaje. Bueno, acá la pista, hay que importante tomar en cuenta la pista que nos dan en la pregunta, ¿no? El término conocimientos previos, ¿no? El hecho de que es un aprendizaje en el cual el docente narra una situación y el alumno él, es el que va asociando lo nuevo, que es la historia que cuenta el docente, con lo que él ya conoce. No te dan la idea, la pista, como en la pregunta uno, de que el docente va a guiar, ¿no? Va a inferir, va a hacer que el alumno infiera, vaya suponiendo el concepto, ¿no? El docente transmite un conocimiento. Entonces es muy importante esa diferencia. Por ejemplo, Auswell planteaba que el aprendizaje significativo se puede dar sin la necesidad de un docente, ¿no? Un libro, por ejemplo, puede ser significativo para mí, yo leerlo, eso que estoy conociendo se vincula con lo que ya tengo yo en mi memoria, en conocimiento previo.
Entonces, un hecho, una clase simplemente expositiva, podría ser significativa también, donde el docente quizás no va a hacer que el alumno, ¿no?, infiera, deduzca, ¿no?, en base a casos particulares, ¿no?, sino lo importante es cómo se vincula el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. Y esa pista nos dan esta pregunta. Por eso, lo más acertado sería pues el aprendizaje significativo, ¿no?, planteado por David Ausubel. Muy bien, es un dato muy interesante. La pregunta 3 nos dice, en clase, la maestra Silvia le da tres cables a sus alumnos, uno es de bronce, otro es de cobre y otro es de plata. Los muchachos observan que al ponerlos en un soquete, eh, un socket, ¿no?, un socket o un foco o bombilla, estos se encienden. Les pregunta si el agua pura es un buen conductor de electricidad y ellos contestan afirmativamente. Luego colocan los cables en el agua que está unido a cada foco y este apenas se enciende muy tenuemente. Ante esto un joven dice sorprendido, entonces el agua que bebemos no es agua pura. Esto provoca la burla de sus compañeros y la maestra respalda la respuesta del estudiante. Esta forma de aprendizaje es denominada aprendizaje por, claro, en ese caso sí te dan la pista, ¿no? La pista que tienes que ver acá es que hay una experiencia, ¿no?, algo que los alumnos deben realizar, ¿no? Está la actuación de los alumnos, está también la profesora que, ¿no?, les plantea preguntas, ¿no?, les plantea problemas que los alumnos deben resolver y algún alumno da una respuesta, los otros se pueden burlar, pero la profesora está orientando, ¿no? Pero está buscando que los estudiantes descubran, ¿no?, eh, los conocimientos que la profesora quiere enseñar. Antes que les transmita ese conocimiento, busca que los alumnos descubran ese conocimiento, ¿no? Entonces sería el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces acá nos plantean pues que Brunner plantea, ¿no?, la necesidad de que el alumno no reciba el conocimiento acabado, sino que el alumno tenga que inferir, deducir, ¿no?, mediante inducción, ¿no?, la solución a un problema, la respuesta a una pregunta. Eso se llama el aprendizaje por descubrimiento que hace, ¿no?, la profesora Silvia, ¿no? Busca que los alumnos descubran el conocimiento, ¿no? La clave correcta sería la B, ¿no?, por descubrimiento. ¿Sí? La pregunta 4 nos dice, durante el proceso de aprendizaje significativo ocurren dos procesos importantes y vinculados estrechamente, ¿cuáles son? ¿No? Asimilación y acomodación, refuerzo y castigo, diferenciación progresiva y reconciliación integradora, anclaje y andamiaje. Bien, las pistas que te dan en las alternativas, usted debería discriminarlas en base a lo que ya conoce. Por ejemplo, cuando se habla de asimilación y acomodación, son categorías propuestas por Piaget, ¿no? Entonces, se descarta la A. Refuerzo y castigo son categorías propuestas por Skinner, ¿no?, condicionamiento operante. Anclaje es propuesta por Ausubel y andamiaje propuesta por Brunner. Entonces, son dos teorías, ¿no? Pues lo que corresponde con el aprendizaje significativo sería la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en diferenciación progresiva el alumno ya conoce, ¿no? Tiene un conocimiento general de una categoría y de un caso o algunos casos en particular. Por ejemplo, nosotros conocemos la palabra papa, ¿no? Y hemos comido la papa ahí en muchas comidas, ¿no? Papa a la huancaína, ¿no? Pero cuando uno va al mercado, encuentra que hay una variedad de papas, ¿no? Hay una variedad de papas. Entonces, ahí se da una diferenciación progresiva, ¿verdad? Yo tenía la idea de que la papa era una sola, pero cuando me voy al mercado hay diferentes calidades o tipos de papa. Papa amarilla, papa peruanita, papa canchán, ¿no? Papa tomasa, ¿no? Entonces hay una variedad, ¿no? Es que hay más de 100 variedades de papa, ¿no?
papas nativas también, ¿no? Papas nativas. Entonces, ahí se daría ese proceso de diferenciación progresiva. Pero también lo que es la reconciliación integradora, ¿no? O sea, yo veo ahí papa, camote, ¿no? Este, no sé, yacón, ¿no? Veo por ahí yuca, ¿no? Entonces una persona viene y dice, ¿y a cuánto está ese tubérculo, no? ¿Tubérculo? No, acá no hay tubérculos, acá hay papas, hay camotes. No, no, es que la papa, el camote son tubérculos. ¿No? Ah, no sabía. Entonces, ahí estamos reconciliando, ¿no? La papa que estaba separada del camote, ahora lo reconciliamos, ¿no? Allá se reconcilian, se juntan bajo la categoría tubérculo, ¿no? Que sería esa reconciliación integradora. Esos conceptos los plantea justamente David Ausubel en el aprendizaje significativo, ¿no? Nos habla de esto, de esta solución. Efectivamente, la respuesta correcta es la C, ¿no? C. La pregunta 5 nos dice, para Brunner, el rol principal que cumple el docente debe ser el de... Claro, recuerden ustedes que para Brunner, el docente no debe dar conocimientos acabados, sino generar conflictos, problemas, interrogantes en el estudiante para que el estudiante, mediante algunas actividades, descubra el conocimiento, ¿no? Y el docente va a servir como una especie de guía, de tutor, de orientador, ¿no? Vamos a ver acá las alternativas, ¿no? De expositor no puede ser, ¿no? Porque si sería expositor sería el que habla y el alumno escucha, ¿no? No, no es expositor, ¿no? Reforzador podría ser también reforzador, pero es una categoría más vinculada con Skinner, ¿no? Con el condicionamiento operante. Modelo, modelo sería una especie de modelo imitar, ¿no? Y más se vincularía con la teoría del aprendizaje vicario, ¿no? Por imitación. Lo planteo por Albert Bandura. Orientador es la palabra correcta. El docente orienta, guía, ¿no? Facilita, también se me dice, ¿no? Por lo tanto, Brunner plantea que el docente debe orientar, debe guiar al discípulo eh, mediante el concepto andamiaje, ¿no? Debe darle pistas, ayudas para que el alumno vaya construyendo su conocimiento, pero progresivamente esas pistas, ese andamiaje debe ir dándose para que el alumno tenga independencia, autonomía y haga las cosas solo, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la D, ¿no? De orientador, ¿no? La pregunta 6 nos dice, los afectos pueden ser innatos o adquiridos. El proceso que permite la adquisición o aprendizaje de reacciones emocionales ante estímulos que originalmente no lo provocaban es eh, claro, en este caso, el condicionamiento clásico, ¿no? Eh, en el aprendizaje significativo se aprende, ¿no? Teorías, conceptos, conocimientos, al igual como el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que también pueden adquirirse afectos, ¿no? Pero en el condicionamiento clásico predomina justamente una, un aprendizaje emocional, ¿no? Una característica del condicionamiento clásico es que es un aprendizaje visceral emocional, ¿no? Entonces el perro, por ejemplo, cuando escuchaba la campana, ¿no? Se asociaba pues con comida, ¿no? Y es posible que el perro al escuchar la campana, algo así como que cambie su estado anímico y se vuelva alegre e inquieto, ¿no? Ocurre a veces en casa cuando a los gatos o los perros le hemos echado comida de un plato, ¿no? Hemos posicionado, preparado, separado para el perro, para el gato, y hacemos sonar el cubierto con el plato, ¿no? Y eso hace que el gatito se active, ¿no? Como que saliva de repente. Igual ocurre, ¿no? Cuando estamos de repente lavando y estamos echando, ¿no? Los trastos a la basura porque no podemos darle de comer eso al gato y el gato o el perro se activan, ¿no? Es una respuesta emocional, ¿no? Igual, ¿no? Decíamos en el caso de sentir el olor a pollo a la brasa, ¿no? Que viene nosotros una respuesta emocional, ¿no? Bien, entonces acá
Listo, en el condicionamiento clásico adquirimos justamente reacciones emocionales ante estímulos, ¿no? Que antes no tenían esa capacidad de desencadenar esa respuesta emocional, ¿no? Puede ser la presencia de un profesor, ¿no? O de una persona que puede provocar miedo en nosotros, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser asaltada por un joven con capucha, ¿no? Un encapuchado lo asaltó, le golpeó. Y otro día ve quizá a un joven encapuchado, igual va a tener miedo, ¿no? A temblar, aun cuando no sea un ladrón, sea un vecino, sea una persona, un estudiante, ¿no? Entonces, la sola presencia de esa persona con capucha desencadena miedo, pero es un miedo aprendido, ¿no? Porque en otra ocasión una persona con capucha le golpeó, ¿no? Le maltrató. Por eso, con el condicionamiento clásico se aprenden reacciones emotivas, ¿no? Sería la clave la A. ¿Ok? La pregunta 7 nos dice, Luis es castigado severamente por su padre, casi siempre cuando éste se encuentra embriagado. Es por ello que su piel se enerva y su cuerpo tiembla cuando huele a alguna bebida alcohólica. Sobre este caso determine los enunciados correctos, ¿no? Claro, entonces imagínate que una persona que ha consumido alcohol, ¿no? Te golpea y uno asocia ese olor al alcohol, ¿no? Con los golpes, ¿no? Da esa asociación, ¿no? Entonces, el olor inicialmente era un estímulo neutro, pero asociado al golpe, ahora el olor desencadena el temor. Por lo tanto, o sea, el olor al alcohol se ha convertido en estímulo condicionado que desencadena la respuesta condicionada del miedo, ¿no? Entonces acá vemos, ¿el alcohol es un estímulo incondicionado para Luis? No, ¿verdad? Al inicio el alcohol era un estímulo neutro. Los golpes son los estímulos incondicionados, ¿no? Temblar es una respuesta condicionada del agredido. Claro, en este caso, si es agredido y tiembla, no es una respuesta condicionada, ¿no? Eh, pero si ve, ¿no? O siente el olor alcohol y tiembla, ahí sí es una respuesta condicional. Siente el olor y tiembla, ahí sí es una respuesta condicional. Temblar. Temblar ante el olor alcohol. Los estímulos condicionados para Luis serían las bebidas alcohólicas y sus aromas, sí, ¿no? Eso sería correcto. El estímulo condicionado es aquel que desencadena la respuesta condicionada, ¿no? Entonces, en este caso, el olor al alcohol sí desencadena esa reacción, ¿no? El condicionamiento clásico permite la exclusiva adquisición de reacciones de aversión. Puede ser de aversión o también de placer. No siempre va a ser de aversión. Entonces sería falsa la 4, ¿no? Alternativa A, B, C, D, ¿no? Vamos a ver aquí el análisis. Con el condicionamiento clásico se puede aprender respuestas de agrado o aversión, ¿no? O sea, no siempre va a ser de aversión, ¿no? Entonces acá vemos golpes del padre ebrio. La respuesta incondicionada sería pues el temblar, tener miedo, ¿no? Se asocia con se enerva la piel y tiembla. El estímulo neutral sería la bebida alcohólica, el olor, ¿no? A la bebida alcohólica, ¿no? El estímulo condicionado sería la bebida alcohólica y la respuesta condicionada temblar ante el olor de la bebida. Por lo tanto, el temblar se convierte en una respuesta condicionada ante el olor de las bebidas alcohólicas, que se convierten en estímulos condicionados, ¿no? Por lo tanto, la clave es la C, ¿no? La 2 y la 3, ¿no? Son las correctas, ¿no? Claro, pero como te decía, acá el temblar debe ser más específico, ¿no? En la pregunta con el enunciado, ¿no? Pero como no hay otra alternativa, ¿no? Sería más la C como es. Pero temblar ante el olor, ¿no? Como no dice acá, ¿no? Temblar ante el olor al alcohol, ¿no? Es una respuesta. Correcta, ¿no? Y la clave correcta es la C. La pregunta siguiente, la 8, nos dice, en el condicionamiento clásico, el elemento presente en el ambiente del sujeto que es capaz de desencadenar conductas reflejas sin experiencia antecedente denominado, en este caso, estímulo condicionado, estímulo neutro,
estímulo contingente, estímulo incondicional, ¿no? Entonces, un elemento cualquiera que provoque una respuesta involuntaria, una respuesta refleja, se hablaría de un estímulo incondicional, ¿no? Eh, o sea, antecedente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pico la cebolla y lagrimeo, ¿no? Eso tendrá un antecedente. Ah, es que él llora porque cuando picaba la cebolla le pegaban y por eso llora. No, no, no es eso, ¿no? Cualquier persona, aún sin un antecedente previo, va a segregar lágrimas cuando el vapor de la cebolla llega a los ojos, ¿no? Es una respuesta natural. Y esa respuesta natural se llama respuesta incondicional. El estímulo incondicional, ¿no? Por eso la clave sería la D, ¿no? Entonces el estímulo incondicional es aquel que no necesita de una experiencia previa, ¿no? Para desencadenar reflejos. Es decir, no se ha asociado con otro estímulo para provocar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y el estímulo condicionado sí es un estímulo que desencadena una respuesta aprendida, es una respuesta condicionada, ¿no? Por lo tanto, la clave correcta es la D. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención, su participación en esta clase. Sigan estudiando. Hasta vernos en el siguiente capítulo. Muy buenas tardes.